técnica viral te dará una hidratación y brillo intenso a tu cabello. Quédate porque te voy a contar todo lo que necesitas y trucos para tu tipo de pelo. Esta rutina empieza en el día de lavado, que lo llamaremos día 1. Este día lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestro cabello. ¿Pero cómo? Desenredando muy bien nuestro cabello, porque si no corremos el riesgo de partirlo en la ducha. Una vez tienes el pelo bien desenredado, aplicaremos nuestra primera capa de hidratación en el cabello. Si tienes el pelo muy seco, te recomiendo utilizar un aceite, pero si no lo tienes tan seco, es más bien normal, un estilo como el mío, un serum que es más ligero. Me voy a sacar un poco patata, la voz un poco Manolo el camionero. Es que literalmente son las 7 de la mañana, me acabo de levantar. Y lo primero que voy a hacer es grabar este vídeo, porque tengo una vida muy ocupada, manicada, una vida muy ocupada. Así que dejen like, porque esto se llama esfuerzo y amor al canal y a vosotras, ¿vale? Así que esto me parece un poco como una recompensa. El serum que yo voy a estar utilizando es este de aquí, de Garnier. Es un serum súper hidratante, es un serum en spray, que yo en este caso me lo voy a echar aquí en la mano así y me lo voy a ir echando pues en las puntitas. Esto lo que hará será proteger nuestras puntas y el largo de nuestro cabello. Aplicar un aceite o un serum antes de nuestro lavado hará que protejamos nuestro cabello de resecar de más y dañar o maltratar por culpa de los sulfatos fuertes que utilicemos en nuestro champú. Si sigues el método Curly, esta sería como la versión de rutina para los días que tienes que hacer limpieza profunda, ya que estaremos utilizando un champú con sulfatos fuertes y sin siliconas. Pero para los días que tienes que hacerte pues un lavado normal con un low poo, este paso cambiaría un poquito. Así que coméntame abajo si te interesaría que hiciera una versión de esta rutina de capas de hidratación, pero basada en el método Curly para los días normales. Ahora simplemente me lavaré el cabello con mi champú como de costumbre. En este caso, como os he mencionado, un champú con sulfatos fuertes para limpiar bien el cuero cabelludo, pero sin siliconas, ya que, bueno, como yo estoy siguiendo el método Curly, no me quiero añadir siliconas a mi cabello, pero tú, evidentemente, utiliza con el que más cómoda te sientas. Esta segunda capa de hidratación nos la va a aportar una mascarilla. En este caso tengo esta de Fructis de Garnier, que en mi caso voy a mezclar con mi acondicionador de Giaia Goat's Milk. ¿Por qué? Porque bueno, esto tiene hidratación y nutrición, pero no tiene proteínas. En cambio, este tiene nutrición y también incluye proteínas, así que le voy a dar un chute de todo a mi cabello de una sola vez. Tu mascarilla puede ser reparadora, hidratante, nutritiva, un poco de todo, como estoy haciendo yo, y en este paso acabaremos de desenredar con mucho cuidado algunos nudos que nos hayan podido quedar del lavado, O incluso que se te hayan formado nuevos, como a mí, porque ya me está haciendo el pelo telaraña que tengo. Muy importante, no debes aplicar esta mascarilla acondicionador en tus raíces porque te engrasará el pelo, únicamente de medios a punta. Y un tip es aplicar más cantidad en los sitios en los que tengas más nudos, que la misma mascarilla haga un efecto y ayude a suavizar la hebra del cabello, haciendo que el cepillo o el peine resbale muchísimo mejor. Aprovecho que me estoy desenredando el pelo para decirte que te suscribas al canal, porque es que si no lo haces ahora, luego no vas a poder y te vas a arrepentir, porque es que te va a quedar un pelo de ensueño y querrás ver más contenido como este. Así que te lo recomiendo encarecidamente, suscríbete ahora, no tendrás problema en encontrar más contenido como es. Vale, una vez lo tienes todo... Vale, una vez lo tienes todo bien aplicado, pues te puedes hacer un moño o algún tipo de recogido con alguna pinza, como lo voy a hacer yo, y con una pinza me lo voy a atar. Y lo vamos a dejar actuar aproximadamente 2 horas, ¿vale? Así que cuando eso esté listo, vuelvo, que para vosotros será nada, 2 segundos. Una vez tienes bien aclarada la mascarilla barra acondicionador, tienes que recogerte el pelo con esa toalla o camiseta de algodón, en mi caso es una camiseta de algodón. Te lo dejas unos 20 minutos que recoja toda la humedad y ya te la podrás quitar. No te recomiendo que utilices una toalla tradicional, porque eso lo que hace es encrespar el pelo, además no absorbe bien el agua y es mucho más probable que te lo partas, sobre todo por esa manera de enrollar el pelo en la toalla. Eso es lo que hace que el pelo se parta un montón. Yo ya tengo el pelo bastante bien, así que lo que voy a hacer ahora es desenredar un poquito y pasar a la siguiente capa de hidratación. En la siguiente capa de hidratación estaremos utilizando una crema de peinar, en mi caso es de Garnier, es la Aloe secada al aire, con un pump y medio, para mí ya es suficiente.
Y lo que haremos será aplicarlo principalmente en las puntas, ya que es nuestro cabello más viejo, más maltratado, más reseco, más abierto. Lo iremos subiendo poquito a poco hacia los medios del cabello. Y esta crema también ayudará a desenredar mucho mejor el pelo, así que también puedes acabar de desenredarlo en este paso. Y yo, como tengo el cabello ondulado, lo que voy a hacer va a ser estilizar ya aquí mis ondas. Si tú tienes el pelo liso, simplemente con que te lo repartas bien y te lo desenredes bien, ya puedes pasar al siguiente paso. Y ahora aplicaremos nuestra cuarta capa de hidratación a través de un aceite capilar, sino a través de un serum ligero. Así que voy a repetir con este de Garnier. Y ahora tocaría secar el cabello. Yo te voy a recomendar que lo hagas con el secador, ¿vale? Porque vamos más rápido y sobre todo si eres ondulada, y que lo hagas utilizando un difusor, ¿vale? Porque eso ayudará a marcar mucho más tus ondas. Aunque si eres lisa siempre puedes dejarlo al aire libre, pero a mí me gusta más con secador. Perdemos muchísimo menos tiempo. Y para la rutina de noche yo no agrego nada más, porque si lo hago estaría engrasando y ensuciando mi pelo. Porque bueno, mi pelo es finito, tengo poquita cantidad, es una onda muy sutil, así que acabaría bajándola. Además tengo una porosidad media tirando para baja, así que no sale muy rentable. Pero si tú tienes el pelo más seco y sientes que necesitas hidratar el pelo todavía más, puedes utilizar antes de irte a dormir o bien un serum o un aceitito capilar. Y si quieres controlar mejor el frizz durante la noche, también te recomiendo que utilices o bien una funda de almohada o un gorrito de satén. O si no, una opción mucho más económica y que seguramente ya tienes incluso en tu casa, es utilizar un buzz, que para los que sois de España básicamente es una braga de cuento. Y además quiero compartirte algo muy especial y muy importante, y es que si todavía piensas que eres una persona con el cabello liso pero con mucho frizz, tienes que ver este vídeo de aquí porque has vivido toda la vida engañada. No eres lisa. Ya sabes que puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram y TikTok, donde hago muchísimo más contenido beauty, y nos vemos en un próximo vídeo.